Deteniendo el título del coloquio, ¿no? Alternativas y hegemonías, me parece que este tema de oír la voz de los niños es bien importante y pues ahora se está produciendo en Paraguay una experiencia muy interesante. No sé si ustedes saben, ayer empezó el Congreso Mundial, no es tan mundial, pues más latinoamericano, pero se llama el Congreso Mundial por los Derechos de los Niños en Asunción. Y el Congreso tiene estas características: la mitad de la mesa de los ponentes son adolescentes y la mitad son adultos. Y el auditorio también tiene esa característica. Es el primer Congreso Mundial porque el que se hizo en Barcelona, el que se hizo en San Juan, pues ese sí no tuvo, bueno, los otros no antes de Puerto Rico, ninguno ha tenido esto. Han tratado de incluir a los niños, pero ha sido difícil. El de Barcelona fue un poco de los más fuertes. Pero este es así: la mitad son niños en el auditorio y la mitad son niños aquí sentados. Y se está intentando hacer una ruptura que creo que va a ser importante. ¿Qué tal que aquí tuviéramos también esa posibilidad de no tener ocasionalmente niños, sino de pensar, o sea, cómo trabajamos con los niños? Que Andrés nos ha dado un ejemplo de que podemos trabajarlos con ellos y nos ha invitado. Pues si hablamos de los niños y hablamos de sus derechos, pues ¿por qué no podemos escucharlos a ellos y hablar con ellos? Yo creo que porque ese sí es un elemento de irrupción en el tema de las políticas, y es uno de los elementos más difíciles realmente en los diferentes escenarios que construimos los adultos, no para los niños sino por nosotros. Entonces creo que ese también es un elemento interesante de lo que se planteaba, pero bueno, es que no sé, no está saliendo allá lo que está. Bueno, yo quiero también ubicar, bueno, voy a hacer un par de diapositivas porque no voy a alcanzar a mucho, pero más las que se refieren a las reflexiones. Quiero mencionar este tema porque es que el tema de políticas públicas de infancia se ha vuelto algo de lo que los teóricos políticos llaman políticas blandas. Políticas que todo el mundo acepta y políticas como que no confrontan al Estado y políticas que no confrontan los modelos económicos y sociales, y un poco la banalización que han hecho UNICEF y todas estas entidades de que yo le doy unas instrucciones a todos los estados, les explico cómo se monta una política, les llevo los expertos y eso se hace, así sea el gobierno de Trump o el gobierno de Hollande, o sea, como aparentemente no hubiera problemas ni siquiera de ideologías y de diferencias. Aquí sí hay problemas fundamentales en la concepción de la infancia. Tú lo mostraste en el tema de la educación en Chile, o incluso de la ruptura de ese modelo de la privatización de la educación, porque aquí el modelo es exactamente igual. O sea, las élites se educan y los europeos han dicho claramente, y eso se ve en lo que tú decías, que mientras los hijos de los que gobiernan no estudien en los colegios públicos, a los que gobiernan no les interesan mucho los colegios públicos. Eso es la verdad. Ellos estudian en otros colegios, entonces tienen otra educación, y la educación, o sea, ya hay un problema que las sociedades no han resuelto, y es un problema fundamental, es un problema de la reproducción del poder, de la reproducción de los grupos dominantes en la sociedad. Entonces yo creo que ahí sí hay un problema político de fondo, en política educativa, ¿sí? Pues a mí, todas estas políticas de primera infancia, la gente habla unas bellezas y dice unas cosas preciosas y dice, mire, es que yo tengo, y la estrategia yo tengo, ay, entonces su hijo estudia allá, ah no, mi hijo, entonces ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos siguiendo fragmentando la sociedad nosotros mismos, como tú misma nos decías. O sea, seguimos fragmentando esto de que hay políticas para pobres, y hemos naturalizado eso y casi aceptado como el modelo de la sociedad latinoamericana, y eso es así. Y la salud también nos pasa lo mismo. A mí me preocupa eso, cómo han logrado ese modelo neoliberal insertarse en la mente y en el corazón de mis colegas de la salud, porque ustedes ven, usted llega a un sitio donde usted paga y lo tratan de una manera, y el mismo personaje lo ponen en otro sitio. Allá también pagan, pero le pagan de otra manera y de pronto le pagan mejor o igual, pero trabaja distinto y se porta distinto con eso. Es como que si nos fragmentáramos y los niños mismos los tratamos distinto de una parte a otra. Entonces el modelo neoliberal se ha insertado en la cultura, y lo que tú dices de lograr una transformación cultural, yo sí creo que es un reto bien importante. O sea, aquí hay un problema político de fondo. Las políticas de infancia no son políticas blandas y no se pueden discutir al margen de discutir la política general del Estado. Y los que intentan hacer eso y ver continuidades entre los gobiernos de derecha y de izquierda de Bogotá y de otras partes, creo que ahí hay un problema también de lectura de lo que está pasando en la sociedad. Bueno, voy a ver otras cosas. Bueno. Porque claro, digamos, la disrupción un poco es de qué lugar tienen estas políticas, si son políticas asistenciales. Ah, no, es que esto sigue allá en una parte y aquí en otra. Bueno, esto no tiene. Bueno,
Sí, sí, bueno, esta es una vieja reflexión de los sociólogos de Bustelo y de Menuhin y de otros que trabajaron con UNICEF en su tiempo. Si las políticas sociales son estas que recogen el modelo neoliberal, no, esto no tiene, aquí se ve. Es que es allá otra. Bueno. Si es la ambulancia que recoge los heridos de las políticas económicas, o si son realmente políticas sociales orientadas a garantizar efectivamente derechos o a garantizar condiciones de acceso universal o por ejemplo equidad, como yo decía, desde la gestación. O sea, ahí hay problemas realmente fundamentales a debatir en la sociedad. O sea, las políticas de infancia son lo fundamental, políticas sociales, y hay que hacerle unas preguntas a las políticas sociales. Pasemos otras a ver si... Bueno, pasemos esta para... Bueno, por ejemplo, este tema en Colombia prácticamente nadie lo ha asumido. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dijo claramente en políticas de educación, incluso específicamente esto viene del sector de educación. Aquí ahora, por ejemplo, están en salud también, incluso en la ley estatutaria de salud que nadie lee, y afortunadamente el Consejo de Estado acaba de sacar la primera concepto sobre política emitido a partir de la ley estatutaria, a ver si Colombia se apropia de que tenemos una ley que garantiza el derecho a la salud y que eso no lo estamos haciendo y los ciudadanos no estamos empoderando de que tenemos esa ley para defendernos, y el Estado como que no se dio cuenta además del autogol que se metió ahí. Esperemos que no la modifiquen también. Pero planteaba estos 4 grandes temas: asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Cada uno habría que pensarlo y reflexionarlo, pero nos plantean retos muy importantes. O sea, es que plantear unas políticas con perspectiva de derechos quiere decir que hay que asumirle esto. O sea, la política de Bogotá, por ejemplo, que hay que preguntarle esto. Está preguntándose por el acceso, está preguntando por la asequibilidad cultural, está preguntando qué tanto se adapta a las necesidades, está preguntando qué tanto es aceptable y tiene en cuenta la opinión de la sociedad, etcétera, o el tema de la calidad de los servicios que se prestan. Creo que hay que hacerle preguntas fundamentales a la política para también cuestionarla y moverla, porque digamos se ha vuelto también como eso, como un lugar común donde aparentemente todo está como muy bien en el discurso. Otras cosas. Bueno, aquí una reflexión sobre la disrupción de Eduardo Bustelo, pues uno de los grandes sociólogos de la infancia. Bueno, además del horror de lo de Colombia ayer en San Juan, bueno, en Argentina San Juan produjo personajes tan importantes como Eduardo, él es natural de San Juan, allá donde nos apoyaron ayer. Y Eduardo ha sido todo un ejemplo para América Latina de una constancia además de vida, o fue porque murió recientemente. Bueno, pero él siempre estuvo, y este es parte de su texto, el que presentó en el evento de la conferencia de San Juan, y plantea que la infancia misma es una categoría emancipatoria que le plantea retos a la política. O solo plantearse el tema de hacer unas políticas diferenciales de infancia ya es un reto para las políticas tradicionales, ¿sí? Y en ese sentido de que la infancia transporta lo nuevo y promueve cambios en la política social, creo que es un elemento interesante y es una reflexión que yo creo que vale la pena, que la quise traer por el tema del coloquio, ¿no? O sea, el mismo tema de plantear la infancia como un problema de política pública, un tema que era un tema de la vida familiar en la tradición, en la historia, y bueno, y después de la vida escolar. No sabe uno que fue más negativo finalmente para la vida de los niños estas dos cosas, la escuela o la familia, pues igualmente como solo espacios, digamos, de comprensión de la infancia, para entenderla hoy como un problema político también. Bueno, sigamos. Bueno, pasemos otras a ver. Bueno, por ejemplo, marcos éticos como esto, como entender esta reflexión. Esta es la definición que el código nuestro, bueno, en noviembre cumple 10 años de haber sido firmado. El código es el que establece las políticas de infancia como norma, pero realmente en junio del año entrante, que vamos a hacer el coloquio en la universidad sobre los 10 años de las políticas, cumple 10 años de haber entrado en vigencia. En junio del año entrante cumple 10 años de entrar en vigencia nuestro código. El código, por ejemplo, planteaba principios como estos, que realmente es un tema ético fundamental. Es un imperativo, pero un imperativo moral antes que todo. Ahora, como está en la legislación, se vuelve un imperativo jurídico, pero también, y la Corte Constitucional ha hecho sobre esto unos desarrollos, porque claro, esos imperativos jurídicos así planteados
solos, sin un desarrollo, no quieren decir, para la mayor parte de las personas, incluso los que trabajan directamente, los juristas de la infancia, no quiere decir mucho, pero la Corte ha hecho unos desarrollos muy específicos de qué querría decir el hecho del interés superior del niño. Si este fuera un eje fundamental de la política de las sociedades, esto cambiaría, creo que no solo la vida de los niños y la política de la infancia, sino la mirada de la política general de la sociedad. Entonces yo creo que esto también es importante. Hay retos que se le están planteando a la política desde el discurso y creo que el discurso por ahora no ha sido desarrollado en la práctica de las políticas, más allá de la parte de los escritos, digamos, de los textos que definen la política. Bueno, sigamos. Bueno, el tema de la participación que ya lo planteamos, que es el tema de preguntarle a los niños qué quieren de la sociedad, de la familia, y no preguntarle a los adultos qué es lo que quieren los niños, que es un poco lo que ha sido por tradición entender la participación de los niños, y la participación sí le genera a las políticas estas tensiones que creo que son bien interesantes. Bueno, y las escaleras de participación nos proponen, hay varias, bueno, pero esta de Trilla y Novela nos propone como unos niveles para que nos preguntemos en qué nivel estamos, ¿sí? Sí. Si los niños son simplemente espectadores, que hacen acto de presencia, participan, juegan, cantan, aplauden, casi siempre, además cuando los niños van a participar siempre les ponen eso, unas actividades lúdicas, además les ponen, digamos, los adultos, ¿no? Los niños mismos generalmente no las organizan, son más organizadas por adultos, y realizan unas actividades o una participación proyectiva, donde ya los niños empiezan a ser parte del proyecto y participan de sus momentos, o bueno, una meta participación donde los propios niños piden, exigen, generan nuevos espacios, mecanismos de participación. Entonces hay que pensar la participación y hacer también preguntas, porque esto también se vuelve generalmente un lugar común, ¿no? En el caso de la escuela, como estamos hablando de política educativa, pues está la institución del personero escolar, está la institución del consejo estudiantil, o sea, y eso ya como que de entrada implica una participación de los niños, por el hecho de que están en el consejo, y bueno, y no más en la universidad pública tenemos muy serios problemas con el papel de los estudiantes en los consejos superiores. Eso es risible, o sea, primero porque son una absoluta minoría, y además porque los apabullan en toda reunión del consejo superior. Yo digo, antes siguen yendo, pues, porque es como hacer la constancia histórica. Bueno, los profesores nos pasa lo mismo también, no es que tengamos, y nos ponemos en la nacional, somos un profesor y un estudiante, y 10 del otro, digamos, del Estado. Entonces, claro, esa relación y claro, y el estudiante para que hable, pues eso es todo un problema. El rector, ahorita que estamos en elección de representante estudiantil, y se metió y está criticando a la representante actual que se quiere reelegir, pero como va a venir el rector además a decir a los estudiantes por quién van a votar en directo. Pero eso es lo que nos está dando en la participación a nivel de la universidad. Pues si nos vamos a la escuela o si nos vamos a la primera infancia, pues al jardín, pues no tendríamos ahí mucho que decir si eso nos pasa en el entorno universitario. Entonces hay que preguntarse seriamente este modelo de participación que realmente que estamos desarrollando en la región, pues porque teóricamente todo el mundo lo tiene, porque debe estar como casi un requisito en todas las políticas, pero habría que preguntarse en qué nivel estamos. Bueno, otra reflexión. Bueno, todo este tema de la discriminación, esto es una conferencia de Emilio García Méndez. Emilio ubicó estos 3 niveles y tiene unas explicaciones muy interesantes de cómo se dan las discriminaciones en América Latina, de cómo se discriminan niños individualmente, de cómo se discriminan grupos específicos de niños y niñas, niños indígenas, niños de determinadas condiciones, niños pobres, y cómo en muchos ejemplos de la región hay discriminaciones contra el grupo poblacional íntegro en muchos hechos de la vida social. Entonces todavía seguimos en este modelo digamos tradicional, donde hay una concepción de la infancia que no se resiste a cambiar sustancialmente en la sociedad.
y hay ese tema, por ejemplo, la discriminación, me parece que ese es un punto que también tendríamos que preguntarnos desde esta perspectiva al hacer esa idea del modelo hegemónico y pensar en alternativas. ¿Qué tantas de estas discriminaciones ocurren por el hecho de ser niño en la misma sociedad, en la vida de la vida de un conjunto donde uno habita, o en la vida de cualquier espacio cotidiano? Por ejemplo, ¿cómo practicamos estas discriminaciones? Sigamos. Bueno, el tema de la integralidad de las políticas, porque claro, el código, como ya decían, habla de protección integral, y el tema entonces de la integralidad está, pero es un tema que yo creo que hay que reflexionar, es bien interesante, bien crítico. Ahí Chile hizo desarrollos interesantes en las propuestas de Chile Crece Contigo, por ejemplo, y en desarrollos específicos, pero hay varias dimensiones de la integralidad. Primero, la integralidad del sujeto niño, la integralidad de los derechos, que es todo un marco teórico de la teoría de los derechos, y la integralidad de las políticas, y además hay integralidades en los servicios, en las atenciones, en la gestión. Hoy están de moda las rutas integrales de atención, entonces el Ministerio de Salud ahorita está haciendo, todas estas son rutas integrales de atención, entonces la RIA se llaman ahora, la RIA de la primera infancia, la vamos a discutir la semana entrante, y ya sacó la RIA de la salud escolar, la RIA de la, no sé, bueno, y toda la integralidad, y entonces además de lo integral se nos volvió un cliché y un lugar común, pero creo que la integralidad es un gran reto y también es una gran pregunta a las políticas de infancia, que digamos todas se llaman integrales. Además uno recorre América Latina y entonces con un grupo decíamos las autodenominadas políticas integrales, porque uno va aquí y dice, CERVA siempre eso es integral porque suma, y además habrá que suma o multiplica o qué es lo que hace, salud, educación, cultura, y entonces eso es integral. Entonces uno va, por ejemplo, tuve la oportunidad de asociar una cosa en Guatemala y entonces allá integralidad eran dos cosas nomás, y uno va a otra región y todos son integrales. Entonces habría que preguntarse qué es la integralidad en este tema de las políticas de infancia. O decir, como lo decía muy sencillamente un profesor de estos temas, de una forma muy simpática, decía, mire, yo lo único integral que conozco es la mogolla. Esto de integral, el pan integral. O sea, es un conjunto vacío de pronto de política pública de infancia, porque eso está en todas partes y todo el mundo lo llama así. Y además se solaya un poco, le da vueltas al tema de la integralidad, y creo que es un tema de los que hay que plantearse, que realmente qué significa integralidad y qué es integral. O sea, qué tanto, por ejemplo, en una escuela se lleva el tema de la integralidad. Hoy estamos en la reunión del ICBF y me pareció muy interesante, y yo no sabía que en el sistema de niño a niño, de monitoreo niño a niño, que Bogotá ha hecho unos intentos y no ha podido, y el Estado también está haciendo unos intentos, pero en este momento se lo delegaron al Ministerio de Educación. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, porque el Ministerio de Salud le va a empezar a reportar al Ministerio de Educación los casos de las gestantes para que el Ministerio haga un análisis y haga seguimiento niño a niño desde la gestación. Bueno, ahí hay intentos de hacer la integralidad, o sea, hacer un sistema de monitoreo integral niño por niño, y además ponerlo, por ejemplo, en educación, cuando pues abarca todos estos temas, pues son intentos, pero o sea, sí hay la intención y la palabra tiene mucha fuerza en el discurso de la infancia, pero habría que ver qué es lo que estamos llamando integral, además de las mogollas. Bueno, estas son otras cosas de la integralidad. Bueno, este es un poco lo que, como yo percibo lo que pasa con las políticas de infancia hoy, digamos, la anterior, porque esta es un poco la teoría, ¿no? Y miren que aún así armar este rompecabezas es complejo, porque no todas las piezas cuadran ahí. O sea, incluso porque es fácil a veces articular educación y nutrición, pero discapacidad meterla ahí con nutrición y con eso ya es más difícil en esa articulación. O este tema de reparación de víctimas, por ejemplo, hoy con el tema del conflicto y cómo lo articulamos con todo esto, realmente es un reto, es complejo para una tradición tan sectorial y tan fragmentada como la que tienen las políticas en Colombia, y en particular las políticas dirigidas a los niños, ¿no? Pero este es el reto, pero yo la verdad, si pasa la anterior, más lo pienso es de esta manera. O sea, hay unos niños y unos niños críticos y hay una cantidad de políticas alrededor. Pero Chile Crece Contigo hizo un diagrama que precisamente está más adelante, que es de Chile SSS, ¿no? Chile hizo esta propuesta, yo no sé si Chile lo logró, por lo menos porque uno a veces va a los países y le echan un rollo. Esto es lo que Chile se supone que hizo Crece Contigo, ¿sí? Dijo, es que en el centro están las personas
y en el torno, y las políticas y las acciones giran en torno a las necesidades de las personas, y en este caso la garantía de los derechos de los niños, porque lo que realmente es el modelo tradicional y que hemos venido manejando es el desde la oferta, ¿sí? Entonces le ofrecemos una serie de servicios, tenemos ahí una cantidad de servicios para las personas y las personas están allá. Y las personas en el momento acceden al servicio, y bueno, y Chile planteó este modelo y pues por algunos casos que yo conocí me parece que sí lo logró, habría que ver ya el análisis con lo que tú pudieras hacer. Pero bueno, y porque esta incluso es una gráfica copiada de una colega de Chile, Crece Contigo, de si podemos avanzar a esa realmente integración sectorial, que sí sería un reto muy importante para las políticas. Yo creo que sí es un elemento de disrupción y bien importante, pero en una reunión reciente con la directora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el presidente nos planteaba, necesitamos unos indicadores de intersectorialidad para mirar realmente si en el sistema sí podemos articular todos estos sectores, porque hay mucho escepticismo en el mismo sistema, que se supone que de entrada es donde se articulan todos los sectores para la política en lo que se pueda hacer. Bueno, sigamos. Bueno, el enfoque diferencial es otro avance, pero no alcanzamos a mirarlo. Ahí necesitan, además de políticas, también cambios culturales, se necesitan recursos. Es muy interesante que el Comité Internacional de Derechos de los Niños haya dedicado este año su observación general número 19, me parece, al tema de las finanzas que acaba de salir, pues se consigue en inglés, eso siempre las traducen al español, y hay una serie de reflexiones y reunieron varios expertos en Ginebra a hablar de este tema de las finanzas. Me parece que eso es bien importante. O sea, a esto hay que ponerle plata, o sea, intenciones buenas, amor a los niños, todo eso, con eso no hacemos nada. Necesitamos plata, ¿sí? Formación de recursos humanos, todas esas cosas son importantes, pero necesitamos recursos reales de inversión, ¿sí? En el tema de la educación, por ejemplo, Colombia nunca llegó ni ha llegado cercana a la meta que se puso desde los 80 al mundo, que muy poco, del 6% del PIB en educación. O sea, nosotros seguimos en el 4.2, entonces, no sé Chile en cuánto esté, creo que tampoco está en el 6, porque están en Bolivia, Cuba, que Cuba está como en el 15, Argentina tiene, bueno, Bolivia es de los países de América, de la región, pero nosotros no hemos logrado llegar ni siquiera al 6 que nos propusimos en los 80, o sea, eso implica, si queremos educación de calidad, pues tiene que poner recursos. Bueno, el tema de las finanzas, entonces hay otros problemas que no son solamente la política, porque a veces también somos un poco ingenuos en creer que con hacer política, si no le ponemos dinero, y Bogotá en eso ha tenido desarrollo interesante, porque sí ha puesto algunos recursos ahí. Bueno, sigamos. Bueno, algunas reflexiones de teóricos como Valeria Llobet, el costarricense, bueno, de los teóricos que han un poco reflexionado sobre estos temas en América Latina. Las políticas de infancia, hay un tema ahí que, no sé, en Bogotá uno percibe que o está ocurriendo algo como eso, o hay una tendencia a eso, una nueva sectorización de la política social. Entonces la infancia se volvió como otro sector. Entonces el sector de educación, el sector salud, el sector de nutrición, el sector de protección, y el sector de infancia. Entonces no es el sector articulador, sino es como otro sector, y eso pues, ¿qué hace ese sector? Pues lo que no hacen los otros. Entonces unas cosas de protección de los niños esos de la calle, de los desplazados, de un poco de cosas que nadie hace. Entonces el sector allá le meten esas cosas, entonces es el sector para esas cosas que no hacen los otros. Hay unas acciones culturales, algunas cosas que de pronto no caben por aquí, entonces allá van al sector de infancia. La participación de los niños, por ejemplo aquí en Bogotá la asume el sector infancia, pero eso debía ser un tema de todas partes, de todas las acciones, de todos los sectores. Pero bueno, este tema de la mixtura de enfoques que hay en torno al tema, diversidad de proyectos políticos, en la diversidad de estructuras institucionales, ¿no? Nosotros hicimos un código, cambiamos la legislación, pero no cambiamos las instituciones, seguimos con el mismo ICB. Entonces, bueno, pues se pueden hacer nuevas cosas con las mismas instituciones. ¿Cómo se hacen los cambios institucionales? Con la misma escuela vamos a hacer nuevas políticas educativas, vamos a hacer el país más educado. Sí, con el mismo tema, con el debate del ministerio, o sea, seguimos nombrando administradores de ministros de salud, de ministros de educación, pero de ministros de salud también, porque nosotros tenemos un economista. Entonces seguimos nombrando, o sea, ¿cuál es la lógica ahí de la decisión, del decisor
que va a impulsar los cambios en el sector. Entonces ahí hay un problema también de la concepción que hay, o lo que estamos haciendo simplemente de pronto sean viejas políticas con nuevos rostros. O sea, el sistema de protección, los orfanatos de hace tantos años, serán las mismas instituciones de protección ahora. El tema de responsabilidad penal adolescente, lo que le siguen dando tantas vueltas ya. La semana pasada están otra vez. Estamos en 17.000 niños de responsabilidad penal, el Estado tiene que hacer otras cosas. Estamos volviendo a las discusiones de principios del siglo XX y del siglo XIX. ¿Sí? La infancia en peligro, la infancia peligrosa. O sea, realmente es que le tenemos miedo a los niños y por eso es que hay que defender. O sea, nos estamos defendiendo nosotros de esos niños peligrosos o estamos pensando en el tema de la protección de una infancia que está afectada. O sea, ese tema, si llevamos 100 años discutiéndolo, sigue siendo vigente en el siglo XXI. Bueno, sí, les recuerdo las posiciones, por ejemplo, de Vargas Lleras, de todos estos personajes, bueno, de Uribe, ni hablemos, los personajes de la política nacional sobre estos temas, por ejemplo, la responsabilidad penal adolescente son absolutamente peligrosas y son los sectores pues, que son hoy los que dominan este país, digamos. El lugar donde se piensa la política social, las políticas, el control social o los derechos. O sea, pues yo no conozco mucho el tema política de infancia, pero Martínez Boone dice que la escuela apareció en Colombia en las instituciones de protección para educar a los niños, que en un texto que escribió en la pedagógica. Yo no sé si eso sea cierto, pero yo creo que por lo menos sí influyó de forma significativa en los contenidos de la educación. Entonces, si la educación está establecida es para eso, para el control social, para, digamos, volvernos ciudadanos como queremos, productivos, etcétera, claro. Nosotros sabemos que hoy estamos entrando a la OCDE y entonces Colombia, no por los derechos de los niños, que es iluso, sino porque la OCDE dice que tiene que tener bachillerato para competir. Entonces Colombia se puso la meta del bachillerato, que si le interesan los derechos de los niños a esta clase de dominante, sí, pues le interesa entrar en la OCDE, o sea, entrar en la OCDE, y tienen que tener el bachillerato porque si no, no manejan un computador y todas estas cosas. Entonces realmente, ¿cuál es la preocupación de los niños? ¿Son realmente los derechos o es el control social, como ha sido por historia y por tradición la política social? Aunque todo el mundo le ponga el contenido de derechos, ¿no? Papel del Estado, proveedor, regulador. Este tema de lo público y lo privado, como tú planteas que en educación nos pasa y nos pasa en otros sectores, en protección es impresionante. Ya acá prácticamente la privatización del sector de la protección es, o sea, lo público. Bueno, Bogotá con Petro hizo algunos intentos de volver a mover cosas y no pudo mucho de poder, bueno, no sé, de poder volver a ampliar lo público, pero es que la tendencia a lo privado es impresionante. Colombia tiene toda la atención de los niños desvinculados del conflicto, por ejemplo, todos esos son actores privados que los contratan. La atención de los desplazados, la atención de todos los problemas recientes y de los problemas antiguos cada vez son más, los niños de la calle, todo eso es una cosa privatizada. Y bueno, en las escuelas también, como decíamos, y bueno. Y todas unas tensiones al interior, pues, como centralización, descentralización, o este tema de universalización, focalización, ¿no? El neoliberalismo dice, como tenemos pocos recursos, llevémoselos a los más pobres, eso se llama focalización. Entonces, como no nos alcanza para todos, habría que ver si no alcanzan para todos de verdad, por lo menos para garantizarle a los niños los derechos, no sé para otras cosas, pero digo, si un país como estos no alcanza, ¿sí? Yo estuve en Chile, por ejemplo, hace poco y estaba oyendo qué pasó cuando Chile, por ejemplo, el problema central hoy en Colombia, decidió erradicar la desnutrición. Chile tenía menos Producto Interno Bruto que el que tiene Colombia hoy, y eso que Colombia, con la devaluación del dólar, bajó de 18.000 a 12.000 dólares per cápita. Pero aún Chile tenía menos de 12.000 dólares per cápita cuando tomó la decisión de erradicar la desnutrición en el gobierno de Salvador Allende. Y le entregaron a cada familia una bolsa de leche y unas cosas. Y hizo eso y la dictadura militar continuó esa política. Y Chile en 5 años erradicó la desnutrición. Si hay decisiones políticas, si hay voluntad política, si hay comprensión de la importancia, lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué seguimos hoy muriendo niños de hambre en este país? Si tenemos la capacidad, Chile lo pudo hacer. Y es muy interesante porque lo que me mostraron en Chile es que yo pensaba que eso había sido después del desarrollo económico. Lo que ellos muestran es al revés, que eso fue antes del desarrollo económico. E incluso atribuyen a que el desarrollo económico se debe en parte a que hicieron eso, a que corrigieron la desnutrición en los niños y eso mejoró el desarrollo del país.
Pero Colombia no toma una decisión como esa, o sea, nos falta decisión política, nos falta fuerza en las decisiones y seguimos focalizando, ¿sí? La focalización en La Guajira, los 35 mil millones de pesos que se gastaron en focalizar una cantidad de niños en La Guajira, donde además no les hicieron nada, y cuando les fueron a hacer se encontraron con un problema cultural de que los indígenas no dejan que se lleven los niños cualquiera de estos. O sea, ni entendieron lo que pasaba y se gastaron los plata que se ha gastado, que el Ministerio ha invertido, el Ministerio de Salud ha invertido más de 500 mil millones en La Guajira, y este año se han muerto más niños de desnutrición que el año pasado. Entonces, ¿quién va a vigilar las políticas públicas? ¿Quién está haciendo este Estado? ¿Dónde estamos los que nos preocupamos por la infancia, increpándole al Estado dónde están las decisiones adecuadas? Porque es que a eso es que nos formamos, ustedes que están estudiando estas cosas, para incidir en la vida política. Pues hay que incidir en lo micro y en las actividades personales y en la práctica personal, yo creo. Pero yo que formo personas, digamos, y alguna vez estaba trabajando aquí en la maestría, en la especialidad, también les decía estas cosas. Yo creo que invitarlos a que hagamos incidencia política para que estas cosas no nos sigan pasando y tengamos con el derecho a copiar por lo que aprender de lo que hizo Chile hace muchos años. Bueno, ya una última reflexión, porque pues, son las cosas de Bogotá, pero yo no alcanzamos. Sigamos ahí. Bueno, las resistencias pasivas de las instituciones, las acciones residuales de las políticas, que no van a las causas estructurales de los problemas, ¿sí? Lo que es el campo de las políticas, el campo de la discusión. Bueno, no, pues después de las reflexiones finales, otra vez vuelvo a Emilio García, para decir que hoy, después de muchos años de la convención, de lo que dicen los derechos, es que los niños dicen, los derechos humanos dicen, los derechos de los niños dicen, los hombres y mujeres nacen libres e iguales. Los hombres y las mujeres de Colombia no nacen libres ni iguales. Yo les dije las diferencias en mortalidad y las diferencias en desnutrición intrauterina que tiene este país. No nacen libres ni iguales, ya nacen las diferencias, vienen marcados con las diferencias desde la vida intrauterina. Y eso es una causa política, y eso es lo que tenemos que hacer para producir políticas de infancia que realmente transformen la realidad de los niños. O sea, hemos avanzado, pero tenemos mucho por hacer, porque cuando tengamos esta claridad política de que esto es intolerable en el siglo XXI, de que no podemos seguir permitiendo que niños nazcan, cuando un país tiene las capacidades para que nazcan con un peso adecuado, para que ya nazcan con un hándicap en contra, que los va a afectar toda la vida y que además va a afectar al resto de la sociedad, en ese momento incidiremos en buenas políticas de infancia. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que le voy a dar la palabra pues a los estudiantes primero, y luego a nuestros colegas de la mesa para entrar en un diálogo también con ustedes. Entonces, rápidamente, si tienen un comentario o una pregunta.